Lo que están haciendo nuestros móviles, hay un móvil que está en la calle y hay un móvil que está dentro del Congreso. Vamos a tomar contacto durante todo el programa porque claro que es la prioridad, la noticia del día es esta ley ómnibus que empieza a discutirse en particular. Imágenes de los móviles cuando ustedes dispongan. Mientras tanto les vamos a contar que las facultades delegadas son, ahí están viendo lo que pasa en el Congreso. Enseguida están entrando, están llegando, están las reuniones de los bloques. Maxi, los temas son muy importantes todos y se arranca por las facultades delegadas, ¿verdad? Bueno, es el gran tema, ¿no? El que había puesto justamente sobre la mesa algunos segmentos de esta oposición dialoguista. Facultades delegadas que han sido recortadas, digo, ampliamente. El presidente había pedido 11 ítems, terminaron quedando menos de la mitad, pero no es el único. María Laura, obviamente. Claro, vamos a la placa, temas. por favor, así les mostramos cuáles son los temas que se van a discutir. No sé a cuánto se llegará, me explicaban los diputados, Maxi, que primero hay un montón de formalidades antes de empezar la discusión. La primera es facultades delegadas. Sí, facultades delegadas es el primer punto. Se va a hablar obviamente de lo que tiene que ver con las privatizaciones, que también fueron, insisto, muy recortadas. Fueron casi 40 las empresas que el gobierno ponía sobre la mesa para tratar de buscar llegar a las bases para poder, después obviamente hace falta, aquí hay que explicarlo, seguramente López Murphy puede definir eso. Cada una necesita una ley distinta, ¿no? Para poder privatizarlo. Esto es obviamente las bases. El punto de partida. A ver, vamos pasando uno por uno lo más rápido posible. Dale, ¿cuáles son los temas de que se van a discutir? Contratos vigentes es el que viene después. Ahí está. Después, ¿cuál viene? ¿Cuál es el que sigue? Contratos vigentes. Tenemos, obviamente, también el debate. ¿Cuál es el tema siguiente? Impuesto país es el más importante. Impuesto país que está pidiendo justamente el interior coparticipar el 30%, 21% para las provincias y el 9% para el fondo que se reparte entre distintos barrios populares del interior. Aquí más incidente obviamente en las provincias del norte que las provincias del sur en ese sentido. Privatizaciones, allí lo que vemos, una larga lista de empresas, insisto, también se ha recortada a la mitad en tal sentido. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de este tema. Vamos a ver cuán importante es esto para los mercados cuando se discuta y cuando se resuelva. Está López Murphy que se va en poco, pero se queda con nosotros para explicarnos. Hay muchas negociaciones contrarreloj en este momento. Están discutiendo todos contrarreloj, están discutiendo los presidentes de los bloques. No es fácil consensuar en estos momentos, Ricardo. Vamos a decirlo con todas las letras, ¿verdad? ¿Cómo estás? Sí, bien, muy bien. Juntar los votos en Argentina y en cualquier otro país del mundo es complicado. En Argentina se da además una circunstancia que nunca se había dado antes, que el presidente tiene 10% de los votos del Senado y 15% de la Cámara de Diputados. O sea, llegar al 50 es una tarea ciclópea en cada ley y en cada artículo. Entonces, la respuesta normal en otro país, no digo que nosotros lo hagamos, sería construir un gobierno de coalición que le diera el respaldo parlamentario a las iniciativas y de esa manera asegurar la gobernabilidad. Por distintas razones y por cómo fue la llegada electoral del actual presidente, eso es muy complejo de construir. Y en consecuencia tenemos un Congreso que ha trabajado enero y febrero, hagan memoria para atrás, busquen los diarios, yo no recuerdo otra época de un trabajo tan intenso. Hoy comienza una larga discusión sobre los artículos en particular. Yo personalmente creo que debió haberse mantenido el capítulo fiscal, eso era muy importante. Yo creo además que debió haberse metido en la ley el capítulo laboral, teníamos los votos para aprobarlo y le hubiéramos dado al país tres cosas que necesita. Necesita que las exportaciones empujen, o sea, la economía va a salir si salen las exportaciones, así ocurrió en todos los países del mundo, exportaciones de bienes y servicios. Tenemos que pasar a ser superavitario en turismo, tenemos que exportar con todo.
Industria, economía del conocimiento, energía, agroindustria, todo lo que podamos. Bueno, muy bien, pero ahora se va a discutir facultades delegadas. Ahora va a ser el primero de los temas. ¿En dónde te parás, Ricardo? En mi caso, yo voy a votar a favor, voy a votar lo que se le dio a todos los presidentes anteriores. En realidad se le dan muy recortadas respecto a las que se le dieron a Alberto Fernández. Así que el contraargumento que se usó en el debate en general fue que Milei es una persona muy particular. O sea, ¿ustedes se acuerdan cuando se vestía de Superman? No sé cómo era ese... Bueno, yo creo que se refieren a muchas cuestiones, no de un pasado tan remoto, sino también... Yo creo que, nos guste o no nos guste, sí, nos parezca bien o nos parezca mal, sí, fue electo presidente. Claro, ¿por qué hay que darle facultades delegadas? Posterior, ¿por qué? Yo creo que necesita, como otros presidentes, que el primer año poder desarrollar su programa de gobierno. Y no podemos ser obstruccionistas de esa agenda. Otra vez, él no podría desarrollar su programa de gobierno sin las facultades delegadas para tratar de comprenderlo. En teoría, el Congreso funcionando todo el tiempo, sí, y con una mayoría operativa, sí. Eso no está hoy. Correcto. O sea, lo que tú contaste es cierto. O sea, se discute todo el tiempo porque no hay una mayoría. No existe otro país que tenga las características. Miren el caso de Uruguay. El presidente de la calle Pou tenía la mayoría, aprobó la ley. Acá no tiene eso. ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque me parece que en algún momento no nos tenemos que amparar con los desastres que se hicieron antes para seguir con los mismos. ¿A qué me refiero en relación a esto? Decimos, todos los presidentes han tenido atribuciones, estas atribuciones que está pidiendo Milei. Por lo tanto, ¿por qué no se lo damos a Milei? Ahora, no debieran tenerlo, digamos todo, no debiera haberlo tenido ninguno, y ampararse en lo que estuvo mal no está bueno. No, es cierto. Los kirchneristas tuvieron 11 declaraciones de emergencia y 7 facultades delegadas. Exactamente. Yo no digo... En 7 oportunidades. Yo no digo que eso sea la normalidad. A mí me gustaría funcionar con un gobierno con mayoría parlamentaria que lo hiciera de manera fluida y estuviera gran parte de los temas en discusión en el Congreso, porque ahí es donde se entera la opinión pública de los argumentos en favor y en contra. Te voy a hacer una pregunta. No hay causa más transparente que el Congreso de la República. Claro. Por eso fue tan desafortunado las descalificaciones que hizo el presidente. Las descalificaciones, cuando habló mal del Congreso, cuando habló mal de la casta, cuando dio la espalda, ¿a cuál te estás refiriendo? Él se refirió a los miembros de la Cámara de Diputados en términos que no son felices, que fueron muy poco inteligentes, porque si yo necesito el voto, no puedo estar agrediendo. O sea, es como si yo viniera al programa y te amenazara con agresiones físicas. Yo siempre elijo otro camino. Digo, qué bien arreglada está María Laura. Qué atildada, qué inteligentes son sus Creo que lo más importante... Entonces entramos por un camino más razonable. Entiendo, igual creo que lo más importante es que no se los decís a todas, y eso es lo más importante. Nunca con el énfasis que lo hago contigo. Pero entiendo lo que decís, y un poco también pasa con los gobernadores, que donde se está poniendo Milei enfrente de las personas con las que tiene que hablar, ¿no? Bueno, y además tiene que cooperar, porque nuestro Estado, también, nos guste o no nos guste, es federal. Hay un nivel de gobierno nacional, hay un nivel de gobierno provincial y un nivel de gobierno local. En general, los gobernadores y los intendentes tienen la masa crítica de gobernabilidad que el país necesita. Nuestro país tiene un problema de gobernabilidad que se ve en el nivel de delincuencia, de violencia que tenemos. Es decir, esa es la parte más negativa de la falta de gobernabilidad. Necesito la intervención de Miguel Viñaski en este punto, porque es un punto central. Hay mucha demanda, Ricardo, de muchos dirigentes que tienen que conversar con Milei. Como vos decís, el Congreso, los diputados, los senadores, o que tienen que tener seguramente un respaldo a muchas de sus políticas, y también de parte de los gobernadores, de un ninguneo o de
o de, digamos, esta confrontalidad que quizás tiene más que ver con su campaña electoral, pero que sigue, ¿no? Que sigue. A los que se fundan las provincias, a los gobernadores no les voy a dar nada, digamos. Esto que es un mensaje para la gente, me imagino, pero que no va a funcionar en relación al consenso necesario para las leyes. Yo creo, María Laura, que hay dos dimensiones de mi ley. Hay uno que dice estas cosas que dice, las que aludía Ricardo López Murphy, ¿no? Que se muestra intransigente y que le da la espalda al Parlamento, que es el corazón de la democracia. El Parlamento es el corazón de la democracia y del liberalismo. Por otra parte, en simultáneo funcionó el Parlamento, enero y febrero, cosa que en general no ocurre. Se muestra a la vez intransigente todo el tiempo, pero transige, digamos, de las 600 y pico de leyes, un tercio por lo menos quedó afuera. Entonces, es esta tarea de ir indagando qué clase de personaje político es y ver lo que dice, sí, porque las palabras existen y tienen influencia, muchas veces son infortunadas, claramente. Pero fíjate lo que dijo recién López Murphy, sí. Lo que dijo sobre el Congreso, digamos, les pega, los afecta, los retrae. Sí, y te pone a la defensiva. Y te pone a la defensiva. Te pone a la defensiva, sí, por eso digo, pero y en simultáneo está Franco que negocia, ¿no? Esta cuestión bifronte, se podría decir, que bueno, que estamos interpretando. Es una cuestión también de personalidad. Yo entiendo que López Murphy lo conoce bien al presidente. Es verdad. ¿Es así? Él es una persona... ¿Cuánto conoce a Milei, Ricardo? Mucho. ¿Mucho? ¿Qué significa mucho? Cuéntenos. Bueno, durante varios años yo interactué intensamente con él intelectualmente, o sea, en artículos académicos, él a veces cuando escribía artículos me los traía, me pidió que le prorrogara libros, o sea, él venía a discutir conmigo sus ideas académicas, o sea, eso ocurrió durante un tiempo. Después, en los debates, a lo largo de la irrupción política de él, comenzó a confrontar conmigo y se expresó en términos que yo no acepto. Y digo, personalmente, en la vida diaria, vos y él, ahora te no tuteo, viste que nos tuteamos. Ahora no hablamos. ¿Ya no hablan? No, desde hace mucho tiempo. A mí cuando me insultan que no corre de una manera que no... Primero no se ajusta a la verdad y segundo, yo trato de ser muy cordial y respetuoso y además creo que en ese diálogo cordial y respetuoso podemos ir a buscar argumentos mejores y más verídicos. Él rompió esa regla y yo reacciono de la manera que he reaccionado siempre. Si a mí me tratan de maltratar, no van a tener éxito. Bueno, eso es lo que le estaba diciendo a Miguel, ¿no? Esto de cuando te tratan mal de una manera que no corresponde, además, la gente se toma distancia, ¿no? En general, en mi caso, yo no tengo una amnesia fácil. O sea, hay gente que tiene una amnesia disponible porque su práctica en la política es tolerar, pero como yo nunca agravio, no acepto que se me agravie. Entonces... A ver, esto que estás contando de tu vida personal también afecta a otros hoy, al día de hoy. Esto que estamos hablando no es menor, porque todos queremos que el país salga adelante. Todos queremos que el país salga adelante. Los que no, la verdad, no hay que darles pelota. O sea, la gente de bien quiere que el país salga adelante. Por lo tanto, en ese aspecto es importante cómo se maneje. Yo me he olvidado de los agravios en todo sentido para mi función. O sea, yo he hecho el máximo esfuerzo posible en lo personal y en el grupo político en el cual interactuamos para darle espacio y lugar a que progresaran las cosas. Es cierto que no en silencio y es cierto que no sin proponer cosas que yo creo son superadoras. Nosotros no simpatizábamos, yo no simpatizaba con propuestas del presidente y propuse cambiarlas y no encontré oído receptivo. Por eso se cayó el paquete fiscal. A mí me parecía que era malo el paquete, que los impuestos a la exportación en un país que necesita desesperadamente exportaciones era una mala idea. Propuse una alternativa que yo creo que es superadora, que
volver al primer semestre del 23. En el segundo semestre del 23, el ministro Massa, candidato, se enloqueció e hizo disparate. Ese plan platota o platita nos ha dejado una herencia terrible. Entonces yo digo, volvamos a antes de que nos agarró la locura electoral y creemos bases que sean sostenibles para el gobierno nacional y para las provincias. Bueno, tanto el paquete fiscal como lo laboral ha sido postergado, ahora se tratan otros temas. ¿Vos tenés disidencia en relación a las privatizaciones, por ejemplo, o estás de acuerdo con lo que propone Milei? A ver, a mí me parece que Argentina no puede tener empresas que no tienen sus vecinos. O sea, voy a ponerlo en términos muy sencillos. Ni Brasil, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Chile, ni Perú tienen empresa aérea. No están en condiciones, son países pobres, de hacer gastos como nosotros hemos hecho para tener una aerolínea estatal en cifras que hubiéramos podido comprar Air France con lo que gastamos. Entonces, eso fue disparatado. Yo creo que lo de YPF ha sido toda una tragedia. Probablemente la herencia más terrible de todas. Vamos a recordarlo con Willy, que está acá. 16.000 millones de dólares. Perder el juicio por, ustedes se acuerdan, por supuesto, la privatización, la nacionalización con expertos en mercados regulados. Después la estatización hecha con una impericia o con corrupción, porque cuando es tanta la impericia... Ricardo, 16.000 es solo una parte del juicio perdido, porque ya habían pagado por otro tramo de la empresa, o sea que si empezás a sumar, estás arriba de los 20 bueno, claro, millones de dólares. Hemos pagado la empresa mucho más de lo que valía por impericia o por corrupción. Y ese es un tema central, porque yo no sé cómo les da la cara a veces para hablar de cosas habiendo hecho lo que han hecho. Ahora, después hay temas, por ejemplo, yo creo que el Banco Nación debe convertirse en sociedad anónima. ¿Qué me gustaría que fuera? Que el Banco Nación fuera sociedad anónima y tuviera una participación privada minoritaria y cotizara en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires y todos los trimestres nos enteráramos qué hace el Banco Nación. Digo, a ver, vamos perdón, te voy a interrumpir, me interesa todo lo que decís. Todo. Absolutamente. Si llegan a vender todo. acciones del Banco Nación, voy a comprar una para sentarme. ¿Una sola? Una sola para poder sentarme en la mesa en la asamblea de accionistas y preguntar por qué prestaron en condiciones inaceptables ciertas operaciones. Me quiero ir a los móviles. Ustedes saben que estamos en tiempo real mostrándoles lo